Historias de devoción. El Señor de Tila. En el corazón del norte de Chiapas, entre montañas cubiertas de selva y caminos que guardan la memoria de los pueblos originarios, se encuentra Tila, un lugar pequeño en geografía pero inmenso en fe. Allí, desde hace siglos, la devoción al Señor de Tila convoca a miles de peregrinos que llegan con promesas, agradecimientos y súplicas. Esta historia, el sentido espiritual y el alcance pastoral de una devoción profundamente arraigada en el sureste mexicano. El Señor de Tila no es una advocación distinta de Cristo, sino la veneración viva de Jesucristo crucificado, reconocido por el pueblo como Señor cercano, compasivo y fiel. Su presencia ha marcado generaciones enteras y ha tejido una identidad de fe que se expresa en peregrinaciones, fiestas, oraciones y vida comunitaria. Tila se asienta en una región de antiguas culturas mayas, donde la relación con la tierra, el tiempo y lo sagrado forma parte de la vida cotidiana. Antes de la llegada del cristianismo, estos pueblos ya poseían una profunda espiritualidad, un sentido comunitario fuerte y una mirada respetuosa hacia lo divino. El paisaje, montañas, ríos y selva, no es solo escenario, sino parte del lenguaje de la fe. La devoción al Señor de Tila se nutre de esta relación viva con la naturaleza, donde Dios se percibe cercano y presente en la historia concreta del pueblo. En el siglo XVI, los misioneros dominicos llegaron a Chiapas con la tarea de anunciar el Evangelio. Su método evangelizador buscó el diálogo con las culturas locales, utilizando imágenes, catequesis oral y celebraciones comunitarias. Entre estas imágenes, el Cristo crucificado ocupó un lugar central. La cruz fue comprendida por los pueblos no como símbolo de derrota, sino como signo de entrega total. En Jesús crucificado, el pueblo reconoció a un Dios que no exige sacrificios humanos, sino que se ofrece él mismo por amor. Con el paso del tiempo, una imagen del Cristo crucificado comenzó a ser venerada de manera especial en Tila. La devoción no nació de un decreto oficial, sino del encuentro profundo entre la fe cristiana y el corazón del pueblo. Las personas acudían a la imagen para orar, pedir consuelo y agradecer favores recibidos. Así, de manera natural, la devoción creció y se consolidó como una expresión auténtica de la fe popular. El Señor de Tila es Jesucristo, el Hijo de Dios que entregó su vida en la cruz por la salvación del mundo. La imagen representa el momento supremo del amor, Cristo crucificado, con el cuerpo herido, pero con una expresión que transmite misericordia. Para el pueblo creyente, el Señor de Tila es Cristo que sufre con los que sufren, Cristo que escucha el clamor del pobre, Cristo que permanece fiel. Caminar hacia Tila es una catequesis viva. El peregrino ofrece el cansancio, el dolor de los pies, el tiempo y el esfuerzo como oración. En el camino se reza, se canta y se guarda silencio. La peregrinación enseña que la fe es camino, que nadie llega solo y que Dios acompaña cada paso. Es una escuela de conversión y reconciliación. La fe al Señor de Tila se vive con sencillez. No requiere palabras complicadas ni gestos grandiosos. Basta un corazón abierto. Ancianos, jóvenes y niños participan, transmitiendo la devoción de generación en generación. En esta fe popular se aprende que Dios escucha, que el sufrimiento puede ofrecerse y que la esperanza nunca se pierde. La devoción al Señor de Tila ha traspasado las fronteras de Chiapas. Peregrinos llegan desde Tabasco, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Quintana Roo. Muchos caminan durante días para cumplir promesas o agradecer favores. Este alcance regional ha convertido a Tila en un santuario de referencia espiritual, donde el pueblo del sureste se reconoce como una sola familia de fe. En un mundo marcado por la violencia, la pobreza y la incertidumbre, el Señor de Tila sigue siendo un signo de consuelo. Su cruz recuerda que Dios no abandona a su pueblo y que el amor es más fuerte que el dolor. La devoción invita a vivir la fe con compromiso, solidaridad y confianza. El Señor de Tila es más que una imagen, es una presencia viva en la historia del pueblo. Su devoción une pasado y presente, fe y cultura, dolor y esperanza. En Tila, Cristo sigue esperando con los brazos abiertos, recordándonos que Dios camina con su pueblo. Cada año, el 15 de enero, Tila se transforma. Desde días antes, comienzan a llegar peregrinos de distintas comunidades. Las calles se llenan de cantos, velas, flores y pasos cansados que avanzan con fe. La fiesta no es solo un evento litúrgico, sino una experiencia comunitaria donde se celebra la vida, la fe y la esperanza. La Eucaristía ocupa el centro, acompañada de procesiones, oraciones y momentos de silencio profundo. Esta historia deja constancia de una fe que no se apaga, de un pueblo que sigue creyendo y de un Cristo que permanece fiel, ayer, hoy y siempre.
Te invitamos a seguir y compartir nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube, Discípulos del Nazareno, Católicos de Fe. Sigue disfrutando de estas historias de fe, historias de devoción. El Señor de Tila. ¿El Señor de Tila es una advocación de Cristo? En muchos pueblos de México y del mundo, los cristianos llaman a Jesucristo con nombres que nacen de la fe vivida: Señor de Chalma, Señor de Esquipulas, Cristo Negro de Otatitlán, y también el Señor de Tila. Esto ha llevado a una pregunta muy importante para la catequesis y la vida pastoral. ¿El Señor de Tila es una advocación de Cristo? ¿Se le puede llamar así correctamente? Este tema busca responder de manera sencilla, clara y fiel a la enseñanza de la Iglesia, apoyándose en tres pilares fundamentales de la fe católica: la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio. No es un texto académico, sino una explicación pensada para el pueblo creyente. Jesucristo es uno solo. La fe cristiana nace del anuncio central del Evangelio: Jesucristo es el Hijo único de Dios, hecho hombre para nuestra salvación. No existen muchos Cristos ni distintos señores según los pueblos o culturas. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios capítulo 4 versículo 5. La Iglesia, desde los apóstoles, ha proclamado esta verdad como fundamento de toda vida cristiana. Jesús no pertenece a un solo lugar ni a un solo pueblo, pero se hace cercano a todos. Por eso puede ser reconocido, amado y nombrado desde distintas realidades culturales sin perder su identidad. Cuando el pueblo habla del Señor de Tila, no está hablando de otro Jesús distinto al del Evangelio, sino del mismo Cristo, contemplado desde la experiencia concreta de fe de una región y de una historia marcada por la cruz, el sufrimiento y la esperanza. La Sagrada Escritura lo afirma con claridad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Este pasaje nos recuerda que Cristo no cambia, aunque cambien los tiempos, las culturas o las expresiones de fe. ¿Qué significa la palabra advocación? En la vida de la Iglesia, la palabra advocación se usa para expresar la manera concreta en que el pueblo creyente invoca, nombra y se relaciona con Cristo o con la Virgen María. No es un término complicado, aunque suene así. En el fondo, una advocación es una forma de amor y de cercanía. Desde los primeros siglos, los cristianos comprendieron que el misterio de Cristo es tan grande que puede contemplarse desde muchos ángulos. Por eso, a lo largo del tiempo, han surgido títulos que resaltan distintos aspectos de su persona y de su obra salvadora. Cuando el pueblo llama a Jesús de una manera particular, no lo hace para dividir la fe, sino para expresarla mejor. La advocación ayuda a comprender, a rezar y a vivir el Evangelio desde la propia realidad cultural. Una advocación no crea un nuevo Cristo, no sustituye el nombre de Jesús, no contradice la fe de la Iglesia. Al contrario, la fortalece, porque hace que la fe sea comprensible y cercana. El Señor de Tila como advocación de Cristo. Llamar al Señor de Tila advocación de Cristo significa reconocer que Jesús mismo se hace presente y cercano en la historia concreta del pueblo de Tila. No se trata de una devoción separada del cristianismo, sino de una expresión profundamente cristiana. La imagen del Señor de Tila representa a Cristo crucificado, centro de la fe católica. En ella, el pueblo contempla al Señor que dio la vida por amor, que conoce el sufrimiento humano y que no abandona a quienes confían en Él. Esta advocación resalta especialmente el amor de Cristo que se entrega, la cercanía de Dios con los pobres y sencillos, la fidelidad de Cristo que permanece con su pueblo. Decir Señor de Tila es decir Jesús, pero dicho con el lenguaje del pueblo, con afecto, confianza y fe. Fundamento bíblico: Cristo en la cruz. Toda devoción auténticamente cristiana tiene su raíz en la palabra de Dios. En el caso del Señor de Tila, esta raíz se encuentra en el misterio de la cruz. Jesús, durante su vida, anunció que su entrega sería total. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan capítulo 15 versículo 13. La cruz no es un accidente ni un fracaso, sino parte del plan de amor de Dios. Al contemplar al Señor de Tila, el creyente recuerda que Dios se hizo solidario con el sufrimiento humano. La Biblia nos enseña que la cruz es fuente de vida. Por sus llagas hemos sido curados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Por eso, la imagen del Cristo crucificado no invita a la tristeza sin esperanza, sino a una fe confiada. Dios que escucha el clamor del pueblo. Uno de los mensajes más profundos de la Sagrada Escritura es que Dios escucha el clamor de su pueblo. No es un Dios lejano ni indiferente. En el libro del Éxodo, Dios dice: He visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor y conozco sus sufrimientos,
Éxodo capítulo 3 versículo 7. El pueblo que acude al Señor de Tila llega con esta misma confianza. Lleva enfermedades, preocupaciones, angustias, agradecimientos y promesas. Frente a Cristo crucificado, el creyente sabe que no está solo. La devoción se convierte así en un espacio de encuentro, de consuelo y de esperanza. La tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es la fe viva transmitida de generación en generación. No es una costumbre vacía, sino la memoria viva de lo que la Iglesia ha creído siempre. Desde los primeros siglos, los cristianos colocaron la cruz en lugares visibles, la llevaron en procesiones y la veneraron como signo de salvación. San Pablo decía: en cuanto a mí, no quiero gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6 versículo 14. La devoción al Señor de Tila se inscribe en esta tradición. Es la misma fe de siempre, expresada con rasgos propios de una cultura y de una historia concreta. Así, la tradición no se rompe, sino que se encarna. El magisterio y las imágenes sagradas. La Iglesia, a través de su magisterio, ha acompañado y guiado siempre la devoción del pueblo para que sea auténtica y fiel al Evangelio. Uno de los temas que ha reflexionado profundamente es el uso y veneración de las imágenes sagradas. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad: el honor tributado a una imagen se dirige al prototipo, y quien venera una imagen venera a la persona representada en ella. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2132. Esto significa que cuando un fiel se arrodilla ante el Señor de Tila, no adora la imagen, sino a Jesucristo mismo. La imagen ayuda a orar, a contemplar y a recordar el misterio de la cruz. El magisterio reconoce que las imágenes educan en la fe, ayudan a la oración, transmiten el Evangelio de forma visual. Por eso, la veneración al Señor de Tila está plenamente dentro de la enseñanza de la Iglesia. ¿Hay riesgo de idolatría? La Iglesia distingue claramente entre adoración y veneración. La adoración corresponde solo a Dios. La veneración es un respeto y amor que ayuda a acercarse a Dios. Cuando una devoción se vive en comunión con la Iglesia, con los sacramentos y con la palabra de Dios, no hay idolatría. El riesgo aparece solo cuando se pierde el sentido cristiano y se separa la devoción de la fe. La devoción al Señor de Tila, bien vivida, conduce a la confesión, la Eucaristía, la conversión del corazón. Por eso, no aleja de Cristo, sino que lleva a Él. El Señor de Tila está en cada iglesia. Aunque muchos peregrinan físicamente hasta Tila, la fe de la Iglesia recuerda que Cristo no está limitado a un lugar. El Señor de Tila es Cristo, y Cristo está presente en cada iglesia del mundo. Está presente en la cruz que preside los templos, en la proclamación de la palabra, en la Eucaristía, de manera real y viva. El santuario de Tila no encierra a Cristo, lo señala y lo anuncia. Así, cada parroquia se convierte también en un lugar de encuentro con el mismo Señor. La fe popular como camino de evangelización. La Iglesia reconoce que la fe popular es una verdadera riqueza espiritual. En ella, el pueblo expresa su fe con sencillez, símbolos y gestos cargados de significado. El magisterio enseña que la fe popular, bien orientada, es una forma legítima de evangelización. En el Señor de Tila, la fe se aprende caminando, rezando, ofreciendo el cansancio y compartiendo la esperanza. Esta fe no es superficial. Es profunda, encarnada y transmitida de generación en generación. Una advocación que une al pueblo. El Señor de Tila ha unido a pueblos, comunidades y regiones. Personas de distintas edades y condiciones sociales se reconocen hermanas ante el mismo Cristo. La cruz se convierte en lugar de encuentro, reconciliación y unidad. En ella, todos son iguales y todos son acogidos. El Señor de Tila y la Eucaristía. Toda devoción auténtica conduce al corazón de la fe, la Eucaristía. El mismo Cristo que se contempla en la cruz del Señor de Tila es el que se entrega en el altar. La cruz y la Eucaristía son inseparables. Ambas expresan el amor total de Cristo por la humanidad. El Señor de Tila y la vida cotidiana del pueblo. La fe no se vive solo en el templo. El Señor de Tila acompaña la vida diaria, el trabajo, la familia, las luchas y las alegrías. Cristo no es ajeno a la historia del pueblo, camina con él. La cruz como signo de esperanza. Para la fe cristiana, la cruz no es derrota. Es esperanza. Es la certeza de que el amor es más fuerte que el dolor. El Señor de Tila recuerda que ninguna cruz es inútil cuando se une a la de Cristo. El lenguaje de la fe popular. Velas, peregrinaciones,
promesas y cantos son parte del lenguaje del pueblo creyente. Son gestos sencillos que expresan una fe profunda. El Señor de Tila habla este lenguaje y lo transforma en oración viva. El Señor de Tila y la misión de la Iglesia. Toda experiencia con Cristo impulsa a la misión. La devoción al Señor de Tila invita a vivir el Evangelio con compromiso, caridad y justicia. El encuentro con la cruz lleva al servicio. El Señor de Tila como signo de unidad. En un mundo dividido, el Señor de Tila reúne. Su cruz convoca y une. Cristo hace de muchos pueblos uno solo. El Señor de Tila en la historia de la salvación. El Señor de Tila forma parte de la gran historia del amor de Dios por su pueblo. Desde siempre, Dios ha querido caminar con nosotros, cuidarnos y salvarnos. Aunque el ser humano ha fallado muchas veces, Dios nunca lo ha abandonado. En Jesucristo, ese amor se hizo visible. Jesús entregó su vida en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama. El Señor de Tila, como Cristo crucificado, nos recuerda que Dios conoce nuestro sufrimiento y no se aparta de nosotros. Cuando el pueblo se acerca al Señor de Tila, se encuentra con el mismo Jesús del Evangelio. Él escucha, consuela y da fuerza para seguir adelante. Su cruz no es solo dolor, es también esperanza y vida nueva. Esta devoción nos enseña que la salvación no es algo del pasado. Dios sigue actuando hoy en la vida de su pueblo. En cada oración y en cada celebración, Cristo sigue caminando con nosotros. Así, el Señor de Tila nos recuerda que Dios está presente, que su amor no se termina y que la historia de la salvación continúa en nuestra propia historia. Ya al final del video y después de recorrer la palabra de Dios, la tradición y el magisterio, podemos afirmar con certeza que el Señor de Tila es una verdadera advocación de Cristo. No se trata de una devoción aislada, sino de una expresión viva de la fe católica. Es Cristo crucificado, presente, cercano y fiel a su pueblo. Te invitamos a seguir nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de más historias de devoción. Discípulos del Nazareno, católicos de fe.